de nuestro presbiterio ante pues la situación de, digamos, baja afluencia que han tenido algunas iglesias, pérdida de familias con esto de la pandemia, algunas todavía no se han recuperado, y pues también encontrar maneras para poder ministrar de tal forma que la iglesia pueda ser un lugar donde se extiende el reino y las personas lleguen y se queden, se afiancen en la vida de la iglesia y la iglesia pueda crecer en todos los sentidos. Y para tal efecto, hemos invitado al pastor Jorge Alemán, pastor de la iglesia Jesucristo Fuente de Redención aquí en Monterrey, que gentilmente aceptó inmediatamente la invitación que le extendimos para compartir esta presentación. Y el objetivo es que nosotros podamos considerar la pertinencia del evangelio en la vida personal, en la vida familiar y en el ministerio. O sea, cómo es que el evangelio permea todas las áreas de nuestras vidas. Y realmente como el evangelio es poder, y si nuestras iglesias están carentes de ese poder, necesitamos regresar al evangelio, reconocerlo, considerarlo, regresar a él. Y pues ese es el objetivo en esta noche, y durante los siguientes meses el pastor Jorge nos va a estar acompañando. De hecho, queremos comentarles que el pastor también gentilmente aceptó estar con nosotros un día en la reunión presbiterial para que todas las pláticas, talleres, todas las conferencias que vamos a tener durante estos meses, pues ya en la reunión presbiterial va a haber un taller donde estaremos asimilando todas estas enseñanzas y aplicándolo a la vida ministerial de nuestra iglesia. Les recordamos que estamos unidos los ministerios de evangelismo, relaciones y educación. En este momento, pues a mí me dieron el privilegio de poder darles la bienvenida, pero igual estará el pastor Juan Ramón, igual estará el hermano Dani, porque aquí lo estamos haciendo todos juntos, en equipo, con la finalidad de coadyuvar dentro del área de cada uno de nosotros, en un mismo objetivo, que es la revitalización de la iglesia en nuestro presbiterio, de las iglesias en nuestro presbiterio. Y bueno, pues damos la bienvenida a todos. Gracias por conectarse, hermanos, por el interés, y también damos la bienvenida al pastor Jorge Alemán. Pastor, gracias por aceptar esta invitación. Y sin más preámbulos, vamos a orar y vamos a solicitar al pastor que comience con la plática. El pastor, el hermano Dani, creo que el hermano Dani ya está conectado, ¿verdad? De relaciones. Si nos puede guiar en oración para comenzar este tiempo de capacitación. Sí está ahí, ¿verdad, Dani? Si no, pues pastor Juan Ramón también está ahí a la mano. Bien, bueno. Podemos pues orar. Vamos a orar, y también vamos a orar, hermanos, por la familia de nuestro hermano Raúl Bárcenas. Yo creo que para muchos de ustedes es conocido. Él fue un miembro activo del presbiterio, trabajó en muchos proyectos. El día de hoy, como a eso de las 3 de la tarde, ya falleció y ya está en la presencia del Señor. Para todos los que lo conocieron, pues vamos a también orar por la familia en este momento también. Pues vamos a orar. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos concedes, el unirnos, Señor, como pueblo tuyo, Señor, de este presbiterio, Señor, y de todas estas iglesias, Señor, que tú tienes, pues, esparcidas por este estado y varios estados de esta república, Señor, con la finalidad, Señor, de buscar tu rostro, Señor, y de ser edificados por tu palabra, Señor, y en tu evangelio, Señor, y que, Señor, tú renueves esto, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que podamos aplicarlo y llevarlo a nuestras iglesias, Señor, y nos des ese enfoque correcto, Señor, este enfoque o reenfoque, Señor, en nuestras vidas, Señor, y en mis ministerios para poder aplicarlo, Señor, y seguir extendiendo tu reino en donde nos has colocado, Señor. Padre, gracias por este tiempo de unidad, Señor, y permite, Señor, que podamos ser receptivos, Señor, que tu Espíritu Santo nos prepare en nuestra mente y en nuestro corazón para escuchar, para entender y para aplicar, Señor, y responder a tu palabra expuesta en este día, Señor.
Y también queremos unirnos, Señor, como un cuerpo en oración por la familia de nuestro hermano Raúl Bárcenas, Señor. Dándote gracias, Señor, por la vida de este siervo tuyo, Señor, que tú utilizaste en varios proyectos y ministerios aquí en la frontera, Señor, durante muchos años, durante su época más joven, Señor. Padre, y aún hoy en día, cuando ya estaba más grande de edad, Señor, él seguía trabajando en la misión Esmirna, Señor, apoyando, Señor, hasta los últimos meses, Señor, tú le permitiste a él seguir activo y trabajando, Señor, en la iglesia. Padre, y pues sí, hay tristeza en nuestro corazón, Señor, que de los que lo conocimos y de alguna manera convivimos algo con él, Señor. Y sin duda alguna, más tristeza en aquellos que se relacionaron más con él y su familia, Señor. En este momento, en cierto sentido, hay una tristeza por la separación, pero también hay una seguridad, una esperanza, Señor, una tranquilidad, porque sabemos que nuestro hermano pues confiaba en ti, Señor, y pues está en tu presencia, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, por lo que tú has hecho a nuestro favor, porque podemos enfrentar estos tiempos y estos momentos, Señor, con esa plena convicción y seguridad, Señor, de lo que tú nos has amado, Señor, y lo que has hecho para rescatarnos y que ahora, Señor, este momento que antes era amargo para el ser humano y desesperante, tal vez, tú lo has convertido en un momento incluso de victoria, Señor, porque nuestro hermano ya no tiene que sufrir con las situaciones de este tiempo caído, Señor, sino que ahora goza, Señor, de tu presencia, esperando esa resurrección gloriosa que tú has de hacer de su cuerpo también, Señor. Está en tus manos, Padre, y, y pedimos, Señor, que tú fortalezcas y confortes esa familia, Señor, que ahorita pues tal vez no esperaba tan pronto esta situación, Señor, y tener que enfrentarla en este momento. Señor, sé con ellos, sé con la iglesia, el buen samaritano, Señor, que seguramente también va a estar recibiendo la noticia, Señor, y con Esmirna, Señor, que también estuvo trabajando con él mucho tiempo. En nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos, Señor. Amén. Bueno, adelante, Jorge. Muy bien. Sí me escuchan, espero, ¿verdad? Espero no tener problemas. Sí, hermano, se escucha. Pues buenas noches a todos. Pastor Jorge Alemán, como ya presentaron, pastor de la Iglesia Jesucristo Fuente Redención, y trabajo también en el Centro para la Plantación de Iglesias. Y pues me han solicitado poder compartir este tiempo para hablar sobre el concepto del Evangelio. Así que creo que vamos a estar como una hora aproximadamente en esta primera sesión y las siguientes sesiones de la misma manera. Así que vamos a ir avanzando paulatinamente en nuestra reflexión sobre el Evangelio, sus implicaciones, sus efectos hacia nuestras vidas, hacia la vida de la iglesia. Entonces, siempre es difícil para mí poder compartir y no ver rostros, ver solamente, pero bueno, siempre trataremos de hacer lo mejor posible para compartir el contenido y que ustedes lo puedan recibir. Muy bien, entonces vamos a entrar directamente y voy a tratar de hacer un poco algunas actividades, un poco interactivo y espero no estar hablando yo solamente todo este tiempo, ¿verdad? Entendiendo el Evangelio. Primero que todo, es una palabra que usamos mucho, es una palabra que pues decimos entender, y creo que digo bien con decimos entender porque creo que a veces no entendemos la profundidad de todo lo que implica el Evangelio, y es parte de lo que queremos explorar en estas reuniones. ¿Qué significa realmente el Evangelio? ¿Cuáles son las implicaciones del Evangelio? Es algo que constantemente debemos de estar estudiando, reflexionando, pensando para nuestras vidas. Y muchas veces es el primer gran obstáculo. Creemos que ya tenemos todo el concepto del Evangelio. Y creo que es donde quiero empezar a partir de la reflexión junto con ustedes, ¿verdad? Así que
primera pregunta, vamos a ver cómo muevo mi presentación. Buena pregunta. Okay. Bien. Ok, tengo entonces que pasar aquí. ¿Ya ven? ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve bien. Ok, muy bien. Entonces voy a tener que estar. La primera pregunta básica para esta noche es, ¿qué es el Evangelio? Y la primera o la segunda pregunta es, ¿puedes escribir una definición del Evangelio? ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? Puedes escribir una definición del Evangelio. Otra vez, sé que parece simple, pero vamos a ver un poco la implicación acerca de esto. Entonces, por ahí, no sé si Marcos o alguien de los que están siendo los hospedadores de la reunión, vamos a dividirnos en grupos de 3. Somos, ¿qué? 28 aproximadamente, 9 grupos de 3 personas. Entonces, esos 9 grupos aproximadamente, yo no tengo que estar, de 3 personas. Vamos a tomar 10 minutos. Espero que tengas ahí donde anotar algo. Vas a tomar 2 o 3 minutos para pensar y tratar de escribir una definición personal de lo que entiendes que es el Evangelio. Después, en tu grupo de 3, vas a tomar alrededor de unos 7 minutos para discutir con otros 2 ancianos pastores, los que están en la reunión, que estén en tu grupo, sobre tu definición. Y en esos minutos van a tratar de llegar a una definición. Les voy a pedir que en cada grupo nombren un líder, ¿verdad? Probablemente no vamos a ir por todos los grupos a escuchar a cada grupo, pero vamos a querer escuchar algunos. Entonces, vamos a tener esta actividad de 10 minutos, 3 minutos para poner tu definición del Evangelio y luego compartirlo con los otros 2 en tu grupo y tratar de llegar a una definición de qué es el Evangelio, ¿ok? Y uno de ustedes de cada grupo traten de designar quién puede ser el que va a compartir con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si los pueden enviar a grupos y puedan tomar primero estos 3 minutos para hacer la definición y luego en los grupos compartirlo. Tomen este primer tiempo para hacer su propia definición. Muy bien, en un segundito más nos vamos a separar en ¿Ok? cada quien en nuestros grupos. Y da 2 minutos y luego se separan en grupos. Muy bien, cada quien en este tiempo escriba una definición del Evangelio. Adelante, pastor Jorge. Muy bien. Espero que quiten un poco la presentación porque queremos conversar un poquito sobre lo que acabamos de hacer. Entonces, voy a pedir a uno de los grupos, un voluntario, que pueda decirme la definición que pudieron platicar en su grupo. Un voluntario. Como no puedo ver a todos, no sé y no los conozco, así que el que se anime, por favor, empiece a hablar. ¿Y alguien se anima, por favor? Órale, Dani, Daniel Osorio, anímate. Bueno, pues ya que... Bueno,
Pongo la cámara. Ujú. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Buenas noches. Gusto en saludarlo nuevamente. Igual, Charlie. Bueno, lo que pudimos comentar pues, brevemente en estos minutitos por ahí es, en cuanto al Evangelio, tiene que ver con, bueno, digamos lo que resumimos, expusimos las 3 lluvias de ideas y lo que resumimos es en dos conclusiones. Primero, que el Evangelio es lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Son las obras de Cristo, tiene que ver con la obra de redención, que también tiene que ver desde luego con la historia de la redención expresada en la palabra de Dios, y este evangelio o estas noticias buenas nuevas para salvación tienen implicaciones. Estas implicaciones principalmente son 3, o bueno, los vemos en 3 puntos. La primera es que somos hechos hijos de Dios, somos, bueno, reconciliados con Él y somos hechos hijos de Dios, que somos hermanos con los demás redimidos y herederos de la vida eterna. Y por ahí, bueno, reflexionábamos brevemente lo que dice, ¿verdad? Ahí Gálatas 3, del 26 al 29, dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por los cuales habéis sido bautizados, de Cristo estáis revestidos. Así, digamos, ese es el resumen de lo que pudimos nosotros conversar ahorita. Muy bien. Pastor Jorge, hay aquí en el chat una Sí. definición que escribe el pastor Saúl Rodríguez. Sí. El evangelio son las buenas nuevas de salvación centrada en la vida y obra de Jesucristo, quien transforma el corazón del hombre y reorienta toda nuestra vida para la gloria de Dios. Okay. El grupo conformado por Óscar Hernández, Saúl Rodríguez y Orlando Lezama. Y también hay otro de Alberto Santo. Dice, el evangelio son las buenas noticias de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, de forma inmerecida, que restaura todo lo que echamos a perder por nuestro pecado. Okay. Son las definiciones que aparecen aquí en el chat. Muy bien. Entonces, déjeme comentar un poquito y espero que podamos empezar a dialogar sobre esto. Daniel Osorio, por ejemplo, puso, o en su equipo, nos compartía sobre, primero, lo que Cristo ha hecho. ¿Ok? El evangelio es lo que Cristo ha hecho. Muy bien. Es bastante general. Y luego las implicaciones. Pero, por ejemplo, ahí ya entramos a un debate. ¿Cuál es la diferencia entre las implicaciones y el evangelio? ¿Son lo mismo o son distintos? O podríamos hablar de los beneficios y el evangelio. ¿Cuáles son los beneficios del evangelio y cuál es el evangelio mismo? ¿Cómo interactúan los beneficios del evangelio con el evangelio? ¿Ok? Entonces, quiero que esto empiecen a tenerlo en la mente. ¿Por qué? Porque es muy importante para poder ir definiendo lo que es el evangelio. ¿Sí? El beneficio o qué es el evangelio. Muy bien. Tenemos aquí 2 definiciones. Y quiero, si ustedes pueden ver, la estoy viendo, los mensajes para todo el grupo y que las leyó el pastor Fernando. Vamos a la primera. Dice, el evangelio son las buenas nuevas de salvación centradas en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien transforma el corazón de hombre y reorienta toda nuestra vida para la gloria de Dios. Si yo le preguntara a alguien, ¿sí? Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo mucho en lo que se dice en esa definición. Espero que, no sé si hay alguien que no esté de acuerdo con algo de esa definición. Pero la pregunta no es tanto eso, la pregunta es, ¿qué le falta a esa primera definición? A la que tiene Saúl. El evangelio son las buenas nuevas de salvación centradas en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien transforma el corazón de hombre y reorienta toda nuestra vida para la gloria de Dios. ¿Alguien pudiera decir que le falta algo a esa definición? Pues que el hombre es pecador. Ok, podemos decir que el hombre es pecador. ¿Qué más? La restauración de todas las cosas. Ok, Fer, entonces, ¿qué notas que en ese sentido, en esa relación de la definición con lo que acabas de decir?
¿Cuál es la diferencia fundamental? Explícala un poquito más lo que acabas de decir. Que la obra de Cristo no solamente abarca al corazón del hombre, sino a toda la creación. Tiene que ver con el reino de Dios, con una nueva creación. ¿Ok? Y ahí empezamos a entrar, donde a veces, por ejemplo, definimos, estoy de acuerdo con Efer, definimos el evangelio solamente como un aspecto individual de la persona. Pero la pregunta es, ¿no el evangelio es también un mensaje colectivo, es un mensaje para la creación, es un mensaje mucho más allá que solamente el individuo o la persona? ¿Qué más podríamos decir sobre el evangelio? ¿Qué más falta? ¿Alguien más quiere participar? El evangelio también es para los cristianos. Ok. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué en ese sentido, qué dirías, Caleb? ¿Qué más dirías? Pues que Jesús sigue siendo nuestro Salvador todos los días, y más bien todos los días dependemos de Jesús, de la obra que Él hizo en nosotros, ¿verdad? Ok. Que es algo que, ¿cómo decirte? Que es constante. Podríamos hablar de un poder transformador, etcétera. Les voy a poner aquí una definición. Esta es una introducción de lo que queremos estar viendo. Pero lo que quiero que vean, y no estoy diciendo que esta es la definición, estoy diciendo que esta es una definición que podrías usar, podríamos pensar en ella, ¿sí? Saúl ya está argumentando sobre su definición, ¿verdad? Dice, toda nuestra vida implica precisamente eso, que las diversas relaciones de vida son restauradas en Cristo. Y tienes razón, Saúl, ¿verdad? Las relaciones son restauradas, pero todavía el mensaje sigue siendo en la vida de la persona. La pregunta es, por ejemplo, el shalom, por ejemplo, el reino, la creación. ¿Dónde entran estos otros aspectos? ¿Es parte del evangelio o no es parte del evangelio? ¿Sí? ¿Cómo interactuamos? Ahora, aquí yo no quiero entrar, y más estamos en línea, a una discusión para llegar a un punto específico de qué tiene que decir exactamente la frase de qué es el evangelio. Pero sí creo que a veces nosotros tenemos muchas veces una definición parcial de lo que es el evangelio. Por ejemplo, creo que muchas veces como pastores o líderes, básicamente hablamos de la salvación personal del individuo. ¿Sí? Lo centramos en la salvación personal del individuo y en ese sentido, todas las demás implicaciones de lo que es el evangelio, todo lo que más que es el mensaje del evangelio, como es el reino de los cielos que el Señor Jesús trae en su vida y en su obra, a veces lo dejamos a un lado. Entonces, cuando dejamos a un lado algunos otros aspectos de lo que es el evangelio, hace que nuestro mensaje muy probablemente no implique que la vida de las personas puedan entender que el evangelio se relaciona con más allá de su comunión personal e individual con Dios. Y cuando implicamos el evangelio a la vida de la iglesia, o cuando implicamos el evangelio para nuestro trabajo, o cuando implicamos el evangelio para lo que tiene que ver con la creación, pareciera que el evangelio ya no tiene mucho que decirnos, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, si ustedes pueden estar ahí leyendo esa es una simple definición,
y puedes estar de acuerdo o no con cada una de las frases o los detalles que aquí se dicen, pero la pregunta que quiero que te lleves primeramente es, ¿qué estás entendiendo que es el Evangelio? ¿Puedes definirlo con claridad? ¿Puedes explicarlo con claridad? Y puedes empezar a explicar con claridad la diferencia entre los beneficios del Evangelio y lo que es el Evangelio mismo. Entonces, podemos empezar ahí viendo que el Evangelio muchas veces es mucho más grande de lo que podemos pensar e implica que tú y yo estemos constantemente viniendo a ver ese mensaje de lo que es realmente el Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? ¿Hay un comentario aquí que quisiera alguien hacer? ¿O alguna otra aportación de algún equipo, algo que se quisiera compartir por parte de alguien? Como no los puedo ver a todos, no sé ni dónde están. Sí. Doctor Alonso, sí. Simplemente quisiera agregar la idea que de alguna manera cuando anunciamos el Evangelio, estamos haciendo nuestra y de la persona que nos escucha o del grupo que nos escucha, toda una tradición oral y escrita. O sea, yo estoy pensando que Evangelio no nada más es lo que el Señor Jesucristo anunció, sino que el Evangelio en la vida de él vino a ser la culminación de todo un proceso que fue anunciado y que tiene que ver con algo que no se ha mencionado aquí. O bueno, sí se tocó un poco en el capítulo 1 de Juan, aunque no se mencionó como tal, que es la autorrevelación de Dios, que es algo verdaderamente impactante, ¿no? Entonces yo quisiera nomás considerar este asunto de la autorrevelación de Dios incluida en el anuncio del Evangelio, ¿no? Ok. Ahora, entra con el comentario del doctor Alonso, por eso dije que esto es realmente un tema que podríamos estar profundizando, es, ¿todo lo que está en la Biblia es Evangelio? ¿O no? Dice, O hay dice, que definir, o hay que diferenciar entre, por ejemplo, un atributo de Dios, ¿es Evangelio o no es Evangelio? Entonces, eso es exactamente lo que quiero que ustedes tengan en mente. O sea, sí, tenemos de Génesis a Apocalipsis, tenemos toda la escritura, y toda la escritura lógicamente tiene una implicación o una relación con el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Daniel dijo ahorita, la historia de la salvación, por supuesto, ¿sí? Lo que ahorita el doctor Alonso está diciendo es esta autorrevelación de Dios para conocer a Dios, por supuesto. Pero aquí la pregunta fundamental es, ¿todo es evangelio? ¿Sí? ¿O qué es el evangelio en ese sentido? Creo que el hermano Juan había levantado la mano también. Sí, adelante, es que no puedo verlos. Ajá, sí, Ramón. Dice 1 Timoteo 1:15, para mí es una definición del Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para mí es una buena, para mí es una definición del Evangelio lo que dice Pablo a Timoteo. Claro. Gracias, hermano. Pero exactamente, pero ahí otra vez, vuelvo a la pregunta misma, ¿verdad? Y déjenme empezar a poner, para seguir en esta reflexión. Entonces, podríamos empezar a ver porciones de las escrituras, ¿sí? En donde se nos habla sobre el evangelio. Ya cambié, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si vamos a Corintios, 1 Corintios 15, del 1 al 4, podríamos hablar lógicamente, y pongo en negritas, Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras. Entonces dice Pablo, esto es lo que estoy transmitiendo. Mediante este evangelio somos salvos. Entonces ahí está lógicamente varios aspectos de lo que normalmente nosotros compartimos de lo que es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados,
Entonces tengo que entender, como dijo ahorita hermano Pedro, que soy pecador, que soy el primero que necesita de esa relación con nuestro Señor, pero que fue sepultado, que murió, que resucitó al tercer día. Empezamos a incluir otros aspectos que tienen que ver lógicamente con la vida y obra directa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que de Romanos 1:16, que conocemos muy bien, 16 y 17, ¿no? El evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿cómo entiendo ese poder de Dios? Y aquí puede ser que que decía ahorita Caleb, no es solo para no cristianos, ¿sí? Es para cristianos. El poder de Dios es el parte del evangelio. En el evangelio se revela la justicia de Dios por ese poder de Dios. Podríamos pasar muchos textos, voy a utilizar algunos solamente. Todo esto lo hago por causa del evangelio para participar de sus frutos. Quiero detenerme aquí. ¿Qué quiere decir este aspecto de que el evangelio causa frutos? Si ven, esta es una implicación distinta de lo que es el evangelio, ¿no? Está en un poder transformador para producir algo, no solo para recibir algo, sino para producir el algo. El evangelio se vuelve ese poder, ese instrumento que causa este aspecto. ¿Qué de Jesucristo como Señor? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Cómo está implicado el señorío de Cristo en el anuncio del evangelio? ¿Cómo lo expresamos? ¿Sí? Este evangelio, Colosenses 1, está dando fruto y creciendo en todo el mundo. ¿Cómo crece el evangelio si es un anuncio? ¿Qué quiere decir que el evangelio está creciendo? Habría que ver el término en griego, que yo no lo conozco. Depende de la traducción. Puede ser, pero creo que aunque vayamos al punto, no va a variar mucho con respecto a que el evangelio está extendiéndose, creciendo. Podemos utilizar diferentes palabras, pero dice el evangelio está dando fruto, el evangelio está creciendo. Es que ahí en la medida que más fruto da, es en la medida que crece, ¿no? ¿Ok? Pero entonces volvemos a la pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿No? Él se entregó para rescatarnos de nuestra maldad, purificar para sí un pueblo escogido. Y bueno, podríamos empezar simple y sencillamente a hacer un análisis profundo de todo el uso en el mismos evangelios, en las cartas de Pablo, en las epístolas generales, cuando se utiliza esta palabra, cómo se utiliza. ¿Qué es lo que la misma escritura quiere decir? Y déjeme ponerlo, si espero expresarlo correctamente. Es multifacético el concepto. El concepto tiene que ver con diferentes aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con diferentes áreas. Tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con el individuo. Tiene que ver con la creación. O sea, el evangelio va más allá. ¿Y por qué estoy tratando de hacer énfasis en que va más allá del individuo? Porque creo que uno de los graves errores que hemos cometido es dejar el evangelio solamente centrado a mi comunión con Dios, muy personal. Y decimos, no estoy diciendo cada uno de ustedes, pero estoy hablando en la generalidad, decimos muchas veces que tiene que ver solamente con mi oración, mi adoración personal, mi salvación personal, mi pecado,
mí. Y cuando yo lo conecto solamente en esa área vertical, individual, creo que perdemos mucho de lo que es el evangelio, ¿sí? Como la noticia, como el anuncio, como el heraldo de algo más allá que va de mi propia persona, ¿sí? Que es mucho más grande que un mensaje para mí como individuo. Claro que estoy yo ahí, pero va más allá de eso, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Pastor, podemos hablar ahí, bueno, en el sentido comunitario, ¿verdad? Que estamos hablando de la salvación o del evangelio, ¿verdad? Cuando hablamos de que el Señor ha formado un pueblo para sí, entonces podemos decir que el evangelio no, a través del individuo es cuando el Señor, está formando un pueblo a través de cada persona, al salvar de manera individual a las personas, sus hijos o predestinados, etcétera, él sigue formando y sigue extendiendo este sentido comunitario a través del evangelio. No sé si es correcto esa implicación. Es que las implicaciones van a ser muchas. Y en ese sentido, por eso decía, las implicaciones o los beneficios del evangelio van a ser muchos. La cuestión es diferenciar ese mensaje de la implicación. Pero aquí la pregunta es, ¿el evangelio solamente es hacia el individual y entonces la implicación es lo colectivo? ¿O el evangelio también tiene que ver con lo colectivo? Tiene que ver con la creación, tiene que ver con algo más fuera de la persona. ¿Sí, Ramón? Sí, bueno, yo entiendo. El evangelio es una noticia de hechos ya ocurridos, que es la obra del Señor Jesucristo, ¿no? La persona y la obra del Señor Jesucristo, que esa noticia no solo atañe al individuo, sino que atañe a toda la creación, o sea, tiene que ver con todo lo demás, ¿verdad? Pero el evangelio venía siendo la noticia de lo ocurrido. ¿Qué es lo ocurrido? El Señor venció, ¿verdad? El Señor nos rescató, y esto atañe al ser humano, ¿verdad? Y a su futuro, pero no solamente eso, sino implica también, ya entra en implicación, ¿verdad? Eso atañe a la creación, atañe a la sociedad, atañe a todo lo demás, ¿verdad? Ok. Pero muy bien. Y bueno, Saúl creo que estaba levantando la mano, ya me apareció. Sí, Saúl, adelante. Y sí, muy correcto esto, porque si no lo limitamos a esa parte que está comentado Pastor, a una expresión muy individualista, y no vemos que la implicación del evangelio tiene que ver con la restauración del mundo caído, que Dios finalmente su mundo lo va a restaurar, incluyendo obviamente su pueblo. Y creo que eso, sí, la amplitud del evangelio tiene que ser mirado en ese sentido. Ok. Sí, doctor Alonso. Gracias, Pastor Jorge. Aprovecho la oportunidad por lo que comenta Saúl y me atrevo a compartir con ustedes esta breve reflexión. La pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros y al interior de la iglesia y los cuerpos de gobierno no es si el individualismo nos ha afectado. Esa no debe ser la pregunta. Lo que tenemos que preguntarnos es qué tan profunda, intensa y actualmente nos ha afectado el individualismo y lo seguimos ejerciendo. Y rápidamente cito Romanos 7, la experiencia de San Pablo, ¿no? Ok. Bueno, esa última parte no la entendí con respecto a San Pablo y qué tanto nos afectó el individualismo. Sí, que su educación, su formación lo hizo necesario que él reflexionara sobre su propia conversión durante un buen tiempo. Claro. Hasta el momento en el que el Señor lo fue, obviamente, y lo siguió preparando hasta el final, y no digamos que el proceso no terminó un 100%, podemos decir, pero él es un buen ejemplo, creo yo, y podemos tomar a Moisés, a Isaías, a David, ustedes mencionen el personaje que sea, pero insisto, el ejercicio sería ver qué tan individualista fue David, por ejemplo, ¿no?
y cómo ejerció el individuo, bla, 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 bla. Y conste que estamos hablando de un concepto del siglo XX, ¿no? Que es una tesis filosófica que tiene que ver con la Ilustración, que arrancó en el siglo XVIII, bla, 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 y que la Iglesia nunca estuvo exenta de ser afectada, ¿no? Entonces, parte de nuestra lucha es eso, no preguntarnos si nos afectó o no a la Iglesia tal o cual corriente de pensamiento, movimiento, no, sino qué tan profundamente está todavía arraigada y qué es lo que tenemos que hacer, como este ejercicio, ¿no? Que es magnífico, por cierto, muchas gracias, para que podamos afinar eso, ¿no? Algo que yo normalmente cuando comparto esto en entrenamientos a pastores, que le decía al pastor Fernando, no me gusta hacerlo por Zoom, pero bueno, es la plataforma que ahorita usamos, es, por ejemplo, muchos de ustedes predican, y normalmente yo les hago la pregunta a los pastores, ¿dónde terminas tus mensajes? Si has hecho, o sea, si te ves tus grabaciones y ves tus sermones escritos, probablemente si los tienes escritos, puedes darte cuenta, si vas hacia atrás a tus mensajes y a tus propios sermones escritos, ¿en dónde terminamos? ¿Quieres hacer una reflexión de qué tú y yo entendemos del Evangelio? Ve a tus propios mensajes. Y fíjate, no en la explicación del texto, no en la exposición, fíjate en dónde termina tu mensaje. ¿Sí? Haz tu propio autoanálisis. Y te vas a dar cuenta ahí a tu propio autoanálisis de qué estás entendiendo del Evangelio. Tú y yo, le digo, lo he hecho en autocrítica, o sea, es hacia dónde estoy llevando siempre a la iglesia, ¿no? Que estoy entendiendo que es el Evangelio. A veces creo que el Evangelio simple y sencillamente es, en algunos pastores, evangelización. O sea, pero evangelización en el sentido que es, tienes que salir, tienes que salir, tienes que salir, tienes que salir, y todo es salir, salir. ¿Es malo? No, pero todo tiene que ver, y el 90%, y otros tiene que ver con santidad, por ejemplo. Y solo es santidad, 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 ¿no? Y puedes tú hacer tu propio análisis, autocrítica, pero más que autocrítica es que tú y yo pensemos más profundamente. Otra vez, lo que vamos a estar haciendo en estas sesiones es la diferencia, por un lado, de lo que es el Evangelio y los beneficios del Evangelio. Para poder predicar el Evangelio necesitamos saber lo que es, de la implicación de eso que es, o del beneficio de lo que es el Evangelio, que está íntimamente ligado, por supuesto. Está íntimamente ligado, pero no es lo mismo. Entonces, es parte del pensamiento que quiero dejarlo. Ahora, ¿por qué traje lo del individualismo? Porque, otra vez, creo firmemente que en general la iglesia evangélica cristiana, y voy a ponerlo aquí en México, sin ser un experto, y no tengo tesis ni encuestas, pero mi conocimiento o mi experiencia me dice que hemos hecho pequeño el evangelio a la decisión por Cristo, por ejemplo. Hemos hecho el evangelio solamente a la decisión por Cristo. Si tú decidiste en un momento por Cristo Jesús, ya entendiste el evangelio. Ahora sí déjame enseñarte doctrina. Ahora sí déjame enseñar. Entonces ya no necesitas reflexionar en el evangelio porque se supone que ya entendiste el evangelio. O incluso, y hemos centrado el evangelio a eso, ¿verdad? En ese sentido. Perdón, Ramón. Sí, incluso también en esa reducción que hemos hecho, también es, por ejemplo, pues bueno, yo no voy al cielo, ya no voy al infierno, ¿verdad? Es lo único que me preocupaba, y la buena noticia es que ya no voy al infierno, ¿verdad? Ahora me voy al cielo, y nada más hasta ahí, sin contemplar todo lo demás que trae el evangelio, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, voy a hablar por mi experiencia, no sé cuántos de ustedes. Pero después de la pandemia, estamos todavía podríamos decir 2022, finalmente post pandemia. ¿Cuánta gente se les ha quedado
en su iglesia irregular? Si siguen, no sé, transmitiendo los cultos o no los cultos, y esa es otra discusión que no vamos a entrar ahorita, pero ¿cuánta gente se quedó cómoda diciendo, pues yo veo mi casa tranquilamente en mis pijamas, con mi cafecito, ¿verdad? A gusto, escucho el mensaje bonito y hasta me puedo aventar 2 o 3. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sí? ¿Qué hay detrás? Independientemente de la discusión que hagamos de que está bien seguir transmitiendo, no, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? Creo yo, lo he escuchado compartiéndolo aquí con pastores en Monterrey, etcétera. Lo he visto en mi propia iglesia con gente. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese aspecto en donde no necesito a la iglesia? Realmente. Estoy tranquilo con haber escuchado un mensaje porque yo estoy orando en mi casita con Dios. O sea, no sé toda la implicación de lo que en ese cristiano está entendiendo de lo que es el evangelio. Bien o mal. Aquí ya no lo estoy diciendo que nosotros lo estemos predicando o enseñando mal, por supuesto que no. Estoy diciendo lo que ellos están entendiendo, lo que se está comprendiendo y analizando por muchas personas en ese individualismo, en ese, mi evangelio, yo creo en Dios, estoy bien, no necesito a la iglesia, no necesito esto, no necesito lo otro, porque el evangelio ya tomé una decisión por Cristo, Cristo ya me salvó en la cruz, pero soy pecador, sí, ya entendí el evangelio. ¿Será entonces todo eso? ¿Eso es solamente el evangelio? No es un poder transformador, no es un poder que me tiene que, bueno, hacer un montón de cosas. Muy bien. Es para que, esta es la introducción como para que podamos lógicamente ir analizando un poco más profundo. Ahora, entendí por el pastor Fernando que les compartió a muchos de ustedes y sé que probablemente no lo han leído, un pequeño folleto, un pequeño librito de cómo alcanzar el occidente nuevamente del pastor Tim Keller. Espero, me dijo Fernando que lo compartió. ¿Verdad, Fernando? No sé dónde estás aquí, pero espero que sí. Así es, pastor, se compartió al grupo del presbiterio, efectivamente, y todos seguro que ya lo leyeron. Muy probablemente no lo han leído. Les animo a leerlo para nuestra siguiente sesión para poder discutir algunos otros conceptos. Pero déjenme traerles un concepto para ahondar en lo que el pastor Tim Keller comparte ahí, ¿verdad? Y que no es nada nuevo. Pero vamos a poner, ¿qué es el evangelio? Podemos ponerlo en otra forma muy sencilla. El evangelio es compartir con gozo que la salvación viene del Señor, Jonás 2:9, y las presentaciones del evangelio siempre deben tener, por ahí se comparte 2 puntos. Por un lado, la mala noticia, eres pecador, no puedes salvarte a ti mismo. La buena noticia, solo puedes ser salvo en Cristo Jesús y no por tus esfuerzos. Y esto creo que en general lo hemos compartido, lo hemos anunciado, lo hemos dicho. Ahora, yo ponía aquí la pregunta es, ¿pero cómo se expresa? O podríamos empezar a indagar un poco más profundamente, es cómo mi oyente me está entendiendo lo que esto significa. Y el pastor Tim hace una diferencia entre 2 grupos y se le va a poner un grupo tradicional y un grupo moderno. No entremos a una discusión si los términos son correctos o no correctos, simple y sencillamente pensemos en dos grupos diferentes. Dice, en el primer grupo, la narrativa básicamente es el sentido de la vida es ser bueno. Hay un grupo de personas que para la narrativa básica de su vida es hay que ser buenos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo expresamos el evangelio a esas personas que
su narrativa de vida es simple y sencillamente ser buenos. Pastor Tim tiene ahí algunas notas, ¿verdad? Las malas noticias, ¿qué les tenemos que decir? Sabes que deberías ser bueno, pero no lo eres lo suficientemente bueno en tu comportamiento, ni realmente bueno en absoluto cuando miras los motivos de tu corazón. Esto es, creo que, lo que hemos hecho en muchas ocasiones, ¿sí? Las buenas noticias, Jesús ha tomado el castigo que merecen tus faltas morales para que puedas ser perdonado permanentemente, ¿sí? Entonces, hay personas que entienden el sentido de la vida, en ese sentido de ser buenos, y necesitan esta mala noticia y esta buena noticia, ¿ok? Pero si lo pensamos en otro grupo de personas, y la letra está un poquito pequeña, pero espero que después, como quiera, ustedes lo tienen ahí, no lo estoy sacando yo, está en ese folletito que se les compartió. En una cultura moderna, la narrativa no es si quiero ser bueno, si la vida tiene que ser buena, es si la vida es ser libre. Y la pregunta es, ¿cómo le comparto a un joven, no tiene que ser joven, adulto también, que el significado de la vida para él es ser libre, las malas noticias y las buenas noticias del Evangelio? Y aquí el pastor Tim nos comparte algunas ideas sobre esto. Quieres ser libre, pero no lo eres. Debe vivir por algo, y sea lo que sea que te esclaviza, te llevará a explotar a los demás. La justificación e identidad existencial que buscas es increíblemente frágil y te llevará a excluir a los demás. La profunda satisfacción que buscas es esquiva y no se puede encontrar en este mundo. La explicación de todo esto es que fuiste creado por el Evangelio. Tu fracaso en vivir para él es una violación tanto de la obligación como del amor. Esa sería un poco la mala noticia del Evangelio. La buena noticia sería en la cruz. Jesús invirtió la dinámica de poder del mundo, cediendo el poder en el servicio en lugar de explotar, y tomó la pena justa por nuestro injusto rechazo a Dios y el trato a los demás. Esto proporciona una identidad como ninguna otra que brinda amor incondicional y no se basa en los altibajos de nuestro desempeño. Esta identidad crea una nueva libertad de ser controlado por cualquier fuerza u objeto en el mundo, y también brinda un anticipo y una promesa segura de profunda satisfacción y belleza en el futuro. ¿A qué nos adentramos a esto? ¿En qué nos adentramos con estas preguntas? Y voy a dejar un poquito de compartir. Una cosa es ya primero definir qué es el Evangelio, y la otra es cómo esa mala noticia y buena noticia del Evangelio la presentamos a nuestros oyentes. O, mejor dicho, o sea, si estamos buscando conectar con la narrativa de la vida de nuestros oyentes. Y ahí, hermanos, que es donde estamos tratando de analizar el Evangelio, ¿sí? Es donde a veces luchamos también. No solo para definir qué es el Evangelio y poderlo predicar con mayor claridad, sino qué es lo que mi oyente está escuchando. Yo estoy pensando en una narrativa de lo que él puede estar pensando, y probablemente él está pensando en otra narrativa de su vida. Y entonces, ahí voy, Ramón, mi predicación pasa, como decimos, por encima de las cabezas de las personas y no se filtra. Porque como que no tiene que ver. A mí no me interesa ser bueno. Me interesa ser libre. O a mí no me interesa ser libre, me interesa ser bueno. Y estas son dos narrativas. Probablemente tú puedas agregar otra que sea actual. Pero ¿cómo está el Evangelio conectando ahí? Sí, Juan Ramón. Sí, bueno, yo creo que ahí tenemos que analizar bien, porque nuestros métodos, pues uno se aprende métodos de evangelización, ¿no? Y de presentar el Evangelio. Hay veces
y traen estas dos noticias, pero normalmente, pues es el tradicional, ¿no? Siempre, pues uno ha aprendido varios, ¿verdad? Aprende a compartir los puntos básicos del Evangelio y siempre son tradicional, ¿no? Se trata del primer caso. Nunca estamos hablando en el segundo caso de una cultura en lo que lo más importante es su libertad, como se menciona ahorita. De hecho, eso lo vemos claramente aún en la iglesia. Hoy en día, la gente le gusta ir a la iglesia, pero no le gusta hacerse miembro de la iglesia porque pues no quiere perder su libertad y llegar a comprometerse. Entonces, nuestros métodos tradicionales no están conectando con la forma de pensar actual, ¿va? Donde se valora más la libertad que ese otro aspecto, que en el método, no son buenos los tradicionales, pero para cierto tipo de personas tal vez que todavía piensan de esa manera. Ahora, no estoy diciendo que nuestra presentación del Evangelio tú tienes siempre que decir, esta es la mala noticia, hermano, y esta es la buena noticia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los conceptos tenemos que incluir la mala noticia, y eso, ¿qué hacemos? Y creemos firmemente nosotros, es que necesitamos confrontar con el pecado, por supuesto, ¿sí? Con esa falta del ser humano para poder alcanzar a Dios y para poder vivir para la gloria de Dios, y cómo el ser humano sin Dios destruye lo que está a su alrededor. Entonces, nuestro mensaje siempre tiene que incluir esa parte de una forma o de otra. Y al mismo tiempo tiene que incluir la buena noticia, la esperanza en Cristo, ¿sí? El cómo en Cristo realmente podemos tener libertad, cómo en Cristo realmente podríamos vivir realmente una vida moral. Y eso no es necesariamente fácil, pero eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, primero es entender el Evangelio lógicamente, pero cómo comunicamos este Evangelio a nuestros oyentes. Y aquí es donde no podemos dar por sentado que nuestros oyentes están realmente entendiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Que realmente está pudiendo bajarse no solo a la mente, sino a las emociones de la persona. Y eso, hermanos, para los pastores, ancianos que predican, líderes, no es necesariamente fácil, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiera comentar algo con respecto a eso? Yo creo, Pastor Jorge, que cuando la iglesia, cuando las personas van a la iglesia, muchas veces van esperando recibir una respuesta a su necesidad. Pero muchas veces que predicamos no conocemos cuál es ese problema, cuál es esa necesidad que tiene la persona. Entonces, ¿qué pasa? Ok, como líder, yo necesito ser sensible primero a las necesidades de mi iglesia. Segundo, ser sensible a las necesidades de mi comunidad. Entonces, ya estoy yéndome a las necesidades de mi comunidad. Ya que me salí, necesito ser sensibles a las necesidades, al pecado, a la mala noticia de mi ciudad, de México, etcétera, etcétera. Entonces, necesito yo una contextualización de lo que está pasando para entonces, sí, yo sé que les tengo que predicar la buena noticia y la mala noticia, pero directo a qué, ¿verdad? No sé si me entiendo. Sí, claro. Ahora, yo soy muy autocrítico, hermanos, soy pastor presbiteriano, tengo 30 años prácticamente de ordenado, el próximo mes de enero, pero soy autocrítico de nuestra iglesia presbiteriana y también de otros, ¿no? Entonces, siempre me gusta poner a veces extremos, porque a veces los extremos nos ayudan a entender un poquito parte de lo que deberíamos de estar haciendo. En muchas iglesias no denominacionales, ¿se les cuenta la mala noticia? No. En las iglesias, no voy a decir carismáticas, no denominacionales, hay una gran falta del evangelio porque quieren predicar la parte buena. Y claro, la gente les encanta escuchar la buena noticia.
Tú eres libre en Cristo, eres victorioso, tienes esto, tienes el otro. Entonces, se te da la parte bonita y nunca se habla del pecado, de la idolatría, ¿verdad? Entonces la gente, precioso, pone sus oídos, claro, eso es lo que quiero. Y estoy en mis problemas financieros y estoy en mis problemas de familia. Pues, ¿qué quiero escuchar? Solo quiero escuchar buenas cosas. Ahora, siendo autocríticos a veces de nuestra iglesia presbiteriana, yo creo que a veces nosotros caemos en el otro lado. Creemos tanto en la depravación del hombre que predicamos solo pecado y de repente damos una embarradita de esperanza. Pero sí le queremos decir a los de nosotros, a nuestra gente, son pecadores, ¿no? Ustedes son pecadores. Y claro que eso es cierto, y se los decimos de muchas maneras, pero nos falta ir hacia el otro lado a veces del péndulo. Había un librito de esos pequeños de homilética, de esos que prestas y que nunca te los regresan y que se pierden, del pastor Cecilio Arrastía, que recuerdo haber estudiado hace ya unos 30 y tantos años, y decía él, y siempre se me quedó grabado, fue en mis primeras lecciones, hace como 35 años más, de homilética, decía en su librito, ahorita no recuerdo el título del libro, decía, si vas a exhortar, prácticamente decía, exhorta bien. O sea, si les vas a decir, exhorta bien, comparte claramente la mala noticia. Pero decía, pero nunca los dejes sin la esperanza. La gente no puede salir solamente sintiéndose derrotados. Tiene que salir con la esperanza en el Evangelio. De que en Cristo eso se puede solucionar. De que en Cristo podemos ir hacia adelante. Y a veces, hermanos, lo admito, yo a veces le digo a mi esposa, híjole, salgo del mensaje y digo, qué mal trabajo hice. Claro que confiamos en la obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que manda el mensaje, pero a veces humanamente digo, híjole, no prediqué el Evangelio. Lo regañé nada más. Y siento que los regañé y no les di esperanza, ¿verdad? O a veces siento que les hablé bonito, pero que no les confronté con los ídolos de su corazón, ¿no? Y yo mismo me siento que a veces voy ahí en un péndulo al otro, y a veces es un trabajo difícil, es un trabajo de cómo esta historia, cómo este mensaje puedo hacerlo que la gente me escuche, como dijo ahorita Ramón, o sea, en su narrativa, pero le tengo que presentar esa mala noticia de alguna forma y le tengo que presentar la buena noticia también. Le tengo que decir cómo esta historia tiene que ver con su vida, con su familia, con su trabajo, con su pecado, con su relación con Dios, con otras cosas, y cómo en Cristo pueden encontrar solución, esperanza, firmeza. Y ese es un trabajo que se dedica tiempo, ¿sí? Se necesita tiempo para poderlo compartir. Entonces, en esta noche ya se nos fue más de la hora que me dijo el pastor Fernando. En esta primera sesión quisiera que pudiéramos quedarnos con esto. Por un lado es que te lleves el pensamiento, ¿qué es el Evangelio? Y cómo, si pudieras hacer en una hoja, yo te la diría. O sea, si estuviéramos en un pizarrón, yo te diría, pon en un lado de una hoja de un pizarrón, ¿qué es el Evangelio? Y cuáles son las implicaciones o beneficios del Evangelio. Que te quede claro de un lado y de otro. ¿Sí? ¿Qué es realmente Evangelio? O esto que estoy pensando que es Evangelio es beneficio. O esto que estoy pensando que es beneficio realmente es Evangelio. Es la noticia, es el corazón, es el centro, es la esencia. Poner primero esas dos cosas, ¿no? Indagando lógicamente las Escrituras. Y por otro lado es cómo expresamos este Evangelio a otros. ¿Cómo lo expresamos?
y cómo los otros no lo van a entender. Y otra vez, aquí no, el ejercicio con el pastor Tim que nos pone, dice, el librito que se les compartió es Cómo alcanzar el occidente, es lo que dijo Ramón. Estamos pasando de una generación a otra. Tenemos las dos generaciones y tenemos a los dos grupos de personas. Pero cada vez la narrativa es más quiero una vida de libertad, en muchas formas y en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo el evangelio le dice a esa persona que su narrativa de vida es, la vida es para ser libre? ¿Cómo el evangelio lo confronta? Lo confronta con su realidad, con su pecado, y al mismo tiempo le da esperanza de vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, ya me callo, Pastor Fernando, si estás dirigiendo esta primera sesión, hasta aquí lo dejo. Iba a pasar un video, el video lo vamos a dejar para nuestra siguiente sesión, ¿verdad? Muy bien, pastor. Muchas gracias por esta reflexión, y podemos darnos cuenta que el evangelio, como dice un podcast del pastor Miguel Núñez, no es tan fácil como parece, ¿no? No es tan sencillo como parece. Entonces, sí es muy importante pues hacer esta reflexión, porque eso impacta nuestra vida e impacta la manera que hacemos el ministerio. De manera muy rápida, nada más, bueno, yo crecí como cristiano y creo que muchos de nosotros con la idea de que entre más haga sentir culpable a la audiencia, es un mensaje más golpeador y es un mensaje más de bendición. Y cuando las personas más golpeadas se sienten, es cuando te dicen, qué bendición, qué buen mensaje, pero sin esperanza. Están golpeados, pero sin esperanza. Se hizo un buen trabajo con la condición caída, pero no un buen trabajo en el sentido de, bueno, ya te dije que estás perdido, pero mira, hay un camino, hay esperanza. Ahí es donde yo creo que muchas veces nos falla, ¿no? Gracias, pastor. Y bueno, hermano Dani, sí, hermano Dani, como ministro de Relaciones, nos va a despedir, hermano Dani, porque esto lo estamos haciendo entre evangelismo, relaciones y educación. Estamos juntos trabajando en esto y todo ha sido en equipo. Sí está por ahí Dani, ¿verdad? Ahí sí desactiva su micrófono para pastor, que oremos y veamos. Sí. Solo recordar la próxima reunión. Muy bien. Dani. Si nos quiere recordar la próxima reunión. Sí, buenas noches, hermanos. Pues una bendición el poder, ahora sí nos abren los ojos, ¿verdad? Yo como anciano gobernante, ¿verdad? Dentro de la iglesia, a veces vemos el evangelio nada más de un solo lado, vemos la moneda nada más de un solo lado y no vemos todas las implicaciones, ¿verdad? Que esto tiene. Gracias, pastor, por compartirnos de esta manera. Sí nos abre nuestro entendimiento un poco más. Yo sé que Dios está trabajando con cada uno de nosotros, ver el evangelio de una forma diferente. Gracias, y hermanos, agradeciendo a todos los consistorios, a todos los pastores, a los ancianos gobernantes que están reunidos, ¿verdad? Pues esperemos reunirnos el próximo mes, que podamos estar juntos también. Sí, en la próxima reunión en enero, hermanos, estar reunidos para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, y todo es para el agradecimiento de su obra. Bueno, hermanos, pues vamos a orar y dejaré el lugar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, porque eres bueno, Padre, con nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder aprender más, Señor, de tu palabra, para aprender más, Señor, de ti, pero sobre todo, Padre, para poder compartir, Señor, lo que tú, mi Dios, nos has puesto, Señor, a cada uno por obra, Señor. Sé con el pastor, Señor, que estuvo compartiendo, bendícelo, Señor, síguelo usando, dale sabiduría, y a nosotros, Padre, también entendimiento para poder comprender, Señor, tu palabra, y sobre todo para ponerla por obra, Señor. Te bendice a mis hermanos, Señor, que apartaron este tiempo. Te pedimos, Padre, que tú les bendigas también. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Amén. dejo el lugar. Vamos a estarles informando, hermanos, para la próxima reunión a través del grupo. Vamos a hacer un póster. Con anticipación les vamos a estar invitando. Anímense, animen a los ancianos que no pudieron estar de su consistorio. Si alguno de sus pastores no estuvo, anímelo también a estar. Esto es muy importante, hermanos, porque queremos la revitalización de la iglesia y eso requiere trabajo, requiere intencionalidad, enfoque, esfuerzo. Obviamente, motivados por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches y Dios mediante estaremos en comunicación para la próxima conferencia, taller que se estará llevando a cabo con el Pastor Jorge. Y muchas gracias, Pastor Jorge, por este tiempo. A ustedes por escuchar. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Muy buenas noches.